Capítulo 7. Mientras la misión de infiltración en el casino se desmoronaba en violencia y sangre, el otro equipo se encontraba ejecutando su propia operación en las sombras de la ciudad. En el baño mugriento de un bar, iluminado apenas por la luz parpadeante del fluorescente del techo, un hombre estaba atado a una silla, el rostro ensangrentado, con señales claras de tortura. Frente a él, Ducky limpiaba con lentitud la hoja de un kunai en la chaqueta del mismo prisionero, como si no tuviera apuro por ensuciar otra vez la hoja. Bien, dijo Rengaku, con una sonrisa que no alcanzaba a tocar sus ojos. Vamos de nuevo. ¿Estás dispuesto a cooperar esta vez? El hombre tragó saliva y asintió con desesperación, temblando. La simple presencia de Ducky a su lado parecía mantenerlo al borde del colapso. Bien, repitió Rengaku, su voz suave, casi amable. Entonces dime cuántos hay en tu organización. El prisionero dudó solo un segundo antes de escupir la respuesta, su voz temblorosa. Casi 5000. Pero solo el círculo cercano del jefe son ninjas y el más fuerte es Kushimaru. Asuma, apoyado contra la pared con su cigarro a medio consumir, soltó una larga bocanada de humo antes de hablar con su tono apático característico. Vaya mierda, no creo que Iruka haya traído suficientes pergaminos para tantos cuerpos. Ducky gruñó con molestia, girando hacia él con los ojos encendidos de rabia. ¿Y eso es lo que te preocupa? ¿No te preocupa que haya un ninja de rango S en esa organización? Uno que conocen como el demonio silencioso, que empuña una de las 7 espadas legendarias. Asuma exhaló otra vez, sin cambiar su expresión. Claro que me preocupa. Solo que si vamos a morir, preferiría no dejar cuerpos regados sin sellar, molesta la conciencia. Rengaku alzó una mano, pidiendo silencio. Se agachó hasta quedar a la altura del prisionero, sus ojos entrecerrados. ¿Y tú lo has visto? ¿Has visto a Kushimaru en acción? El prisionero asintió con un temblor casi involuntario, como si la mera mención del nombre bastara para revivir algún trauma. Sí, es rápido. Nadie escucha sus pasos, ya estás muerto antes de que te des cuenta. Rengaku se puso de pie y miró a los otros dos. Prepárense. Vamos a tener que cambiar el enfoque si esta guerra se va a desatar en la ciudad, más nos vale elegir bien dónde queremos pelear. Ante la desesperación, el prisionero soltó su última carta. Ese si quieren un lugar para pelear, yo puedo decirles uno. Pero tendrán que dejarme ir. Los 3 ninjas se miraron en silencio. Por un momento, solo se escuchó el goteo de una cañería rota y el leve roce del acero cuando Ducky giró ligeramente el kunai en su mano. Rengaku rompió el silencio con una sonrisa amable, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Está bien, te dejaremos ir. ¿Cuál es ese lugar? Bajo este bar. Hay una entrada que da a un subterráneo enorme, ahí está una de nuestras bases. Es amplio, aislado. Perfecto para pelear sin llamar la atención. Rengaku entrecerró los ojos, manteniendo su sonrisa. ¿Estás seguro? El hombre asintió con fuerza, sudando frío. ¿Sí? ¿Sí? Lo juro. Rengaku volvió a asentir. Está bien. Ducky, libéralo. Sin decir nada, Ducky se agachó y cortó las ataduras con un solo tajo. El hombre, sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia la puerta, corriendo por su vida. Pero no llegó lejos. Un silbido seco rompió el aire, seguido por el golpe húmedo de un kunai que se clavó justo en su espalda, atravesando su corazón infundido en chakra. El cuerpo cayó con un sonido sordo. Asuma se acercó con calma, sacó el kunai con un movimiento certero y lo limpió con desdén en la ropa del cadáver. Este era un novato. Nunca le enseñaron a leer las letras pequeñas. Se volvió hacia Rengaku con una ceja levantada. ¿Y ahora qué, hermano? Pero Rengaku no respondió de inmediato. Estaba mirando fijamente el suelo, justo donde antes estaba el prisionero, con una expresión astuta y una chispa peligrosa en los ojos. «Los vamos a esperar», dijo finalmente, con voz tranquila. ¿Esperar a quién? Rengaku sonrió. A los anfitriones. Ducky soltó una risa apenas audible mientras ajustaba su banda ninja. Entonces, será una fiesta subterránea. Tras realizar una corta secuencia de sellos de mano, Rengaku colocó su palma en el suelo. Estilo tierra. Técnica del pasaje enterrado, susurró. El suelo del baño tembló sutilmente. Luego, sin más aviso, se dio bajo los pies de los 3 ninjas, hundiéndose como si fuera arena. Un segundo después, otra superficie de piedra se materializó bajo ellos, deteniéndolos brevemente antes de deshacerse de nuevo, permitiéndoles descender más. En apenas unos segundos, el suelo desapareció por completo. Los 3 cayeron suavemente en un pasillo subterráneo de paredes de piedra gastada y vigas de hierro viejas.
El aire era húmedo y frío, y un tenue zumbido recorría las paredes, como si algo se moviera a lo lejos. El cuerpo sin vida del informante yacía a unos metros, donde había aterrizado con un golpe hueco. Nos dio el camino correcto, al menos, murmuró Asuma, ajustando su chaqueta mientras tomaba una bocanada de su cigarrillo. A ver si vale la pena. Tras ocultar el cadáver con un jutsu de tierra que selló el cuerpo bajo las piedras, como si nunca hubiera estado ahí, Rengaku lideró la marcha por el pasillo con paso firme y mirada calculadora. Cada uno de los ninjas sostenía un kunai bañado en chakra, avanzando en silencio como sombras entre las paredes húmedas y el eco lejano de actividad subterránea. Durante varios minutos, fueron neutralizando sin esfuerzo a cada bandido que patrullaba en solitario. Algunos eran silenciados con una presión precisa en el cuello, otros con golpes certeros que los dejaban inconscientes antes de poder gritar. Demasiado fácil, murmuró Daki con el ceño fruncido, justo cuando empujaba a uno de los guardias dentro de una caja vacía. Rengaku levantó la mano, deteniendo al grupo frente a una gran puerta de acero oxidado. Con un rápido sello de mano, abrió un pequeño agujero en la pared y asomó la vista. Es la sala principal, susurró. Entraron por una entrada lateral, emergiendo silenciosamente al gran salón central de la base. Techos altos sostenidos por pilares de piedra, múltiples puertas a los lados, y una gran mesa con mapas y pergaminos al centro. De pronto, el techo estalló con una explosión de agua. ¡Cuidado!, gritó Asuma, justo cuando un dragón de agua atravesaba el techo como una serpiente furiosa, arrasando el centro de la habitación. La mesa salió volando en pedazos y los pergaminos se empaparon en el suelo mientras los tres se lanzaban hacia los costados, esquivando el ataque por apenas centímetros. Y detrás, por el agujero aún reciente en el techo, Kusimaru descendió con la misma gracia con la que había cortado tantas vidas. Al tocar el suelo, el silencio se volvió aún más pesado. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Tras él, uno a uno comenzaron a caer los chinins, armados con tans y katanas, formando una media luna alrededor del equipo de Rengaku. Sus rostros eran serios, sus movimientos calculados. Cada paso resonaba como una sentencia. Asuma escupió hacia un lado con desdén, girando su kunai entre los dedos mientras encendía con chakra el filo. ¿Tantos para 3 personas? Me siento halagado, dijo con sarcasmo, aunque su cuerpo ya estaba en guardia. Daki, por su parte, se adelantó un paso, con el kunai aún goteando del último cuerpo que había limpiado. Sus ojos como hielo no dejaban de mirar a Kusimaru, con una mezcla de repulsión e interés. Rengaku no se movió. Solo alzó la mirada hacia Kusimaru. ¿Sabes? Me pregunto si tus famosos hilos pueden seguir el ritmo de un fuego que cambia de forma con cada respiración. La tensión en el aire era palpable, como si el chakra mismo se negara a fluir hasta que alguien diera el primer paso. Los enemigos no atacaban aún. Estaban esperando. Observando. Probablemente esperando una señal de su líder silencioso. Y Kusimaru solo alzó una mano. Un simple gesto. El combate había comenzado. Volviendo al presente, mientras sacaba la katana de su imitant, listo para lanzarme al combate, una ráfaga de balas de agua me obligó a dar un salto hacia atrás. El impacto de las técnicas reventó el suelo donde estaba hace un segundo, salpicando escombros por todas partes. Al alzar la mirada, vi la fuente de ese ataque. Una mujer de expresión feroz, montada sobre un tigre blanco imponente, casi el doble de alto que un ser humano. Frente a ella, jadeando por el esfuerzo, Makoto mantenía su postura defensiva, cubierta de polvo y con una ligera herida sangrante en el brazo. Al verme, Makoto frunció el ceño. Iruka, te dije que te quedaras con los demás, gruñó con molestia, sin apartar la vista del enemigo. Yo simplemente respondí con una mirada decidida, empuñando ambas armas mientras forzaba mi cuerpo a ignorar el ardor del corte en mi abdomen. No voy a abandonar a mis compañeros mientras todavía pueda sostener un arma, rugí con rabia contenida, mi chakra burbujeando como si respondiera a esa determinación. La mujer sobre el tigre dejó escapar una risa despectiva al escucharme. Vaya, también tienes un mocoso siguiéndote, quizás debería matarlo primero, solo para ver cómo te rompes, mujer, susurró con un tono venenoso, como si disfrutara cada palabra. Pero en cuanto alzó el brazo, el tigre blanco rugió con fuerza y se sacudió violentamente, haciéndola caer al suelo con torpeza. El felino habló con una voz femenina grave y firme, resonando como un trueno controlado. Humana, te advertí. No mataré ni participaré en la muerte de un cachorro.
No cuentes conmigo si tu objetivo es él. La mujer, claramente irritada, le lanzó una mirada asesina, pero tras un momento solo sonrió con arrogancia mientras se incorporaba. Entonces será mi presa únicamente, dijo con una sonrisa torcida. Tú encárgate de esta mujer. El tigre giró lentamente la cabeza hacia Makoto con ojos como hielo. Makoto apretó los dientes, recuperando el equilibrio. Rápidamente me impulsé hacia adelante, canalizando chakra en mis piernas para sacar toda la velocidad que mi cuerpo malherido podía ofrecer. La mujer pareció subestimarme por un instante, y ese breve descuido me bastó para lanzarme en un ángulo bajo y asestarle un corte superficial en el pecho, que rasgó su chaqueta y dejó una línea sangrante en su piel. TSH. Escupió con furia, pero esa ventaja tuvo su precio. Antes de que pudiera recuperar mi guardia, su puño, reforzado con una nudillera metálica, se estrelló contra mi mandíbula con brutalidad. Sentí como mi cabeza se sacudía violentamente, y por un instante, todo se volvió borroso. Un sabor metálico llenó mi boca mientras el mundo daba un giro, y mi cuerpo se estrelló contra el suelo con fuerza. Nada mal para un mocoso, escuché su voz por encima del zumbido en mis oídos, pero no te emociones. Me obligué a escupir sangre y girar sobre mi hombro para rodar lejos de una segunda embestida, incorporándome torpemente. El dolor del abdomen y la mandíbula palpitaba con cada respiración, pero mis manos aún apretaban con fuerza mis armas. Aún puedo seguir, gruñí, obligando a mis piernas a estabilizarse. La mujer se relamió la sangre del labio con una sonrisa torcida, bajando su centro de gravedad. Sus ojos brillaban con emoción. Para ella, esto no era solo una pelea, era un juego de caza. Veamos cuánto dura tu voluntad, pequeño shinobi. Con un rugido, me lancé de nuevo hacia ella, esta vez con una embestida más directa y agresiva. Su sonrisa se ensanchó, confiada, esperando otro corte frontal, y fue justo entonces cuando le lancé mi tanto directo a los ojos. La sorpresa le borró la sonrisa por un instante. Instintivamente giró el rostro para evitar el impacto, desviando el tanto con la nudillera. Pero ese era solo el inicio. Kai, susurré con un sello rápido mientras activaba un pequeño genjutsu. Por una fracción de segundo, desaparecí de su vista. El falso yo siguió corriendo de frente, mientras mi verdadero cuerpo giraba tras ella, cayendo en silencio como una sombra. Aparecí justo a su espalda, con ambas manos sobre el mango de la katana de Shun, apuntando directo al corazón, pero su instinto era tan agudo como su crueldad. Se giró un instante antes de que el filo la atravesara por completo, y el tajo, aunque profundo, solo alcanzó a perforar su hombro izquierdo. Un alarido de furia brotó de su garganta cuando la sangre brotó a borbotones. ¡Maldito mocoso! Rugió mientras giraba con el otro brazo, lanzando un codazo hacia mi rostro. Me lancé hacia atrás con la katana aún en mano, jadeando por el esfuerzo y el dolor punzante del abdomen. Y con una rápida serie de sellos manuales, inhalaría con fuerza y expulsaría un jutsu. Gran bola de fuego, que iluminaría el campo de batalla con un rugido ardiente. La mujer del agua reaccionaría al instante, creando una barrera líquida que herviría al contacto con las llamas. Pero esa no era la verdadera intención del ataque. Mientras las llamas devoraban el aire y distraían a la enemiga, tejía con sutileza otro conjunto de sellos, esta vez activando un pequeño genjutsu visual. Un leve parpadeo en la figura de mi cuerpo real, el cual se desvanecía justo cuando el humo de las llamas lo cubría. Mi verdadero cuerpo ya no estaba ahí. Había saltado silenciosamente hacia uno de los árboles cercanos, ocultándome entre sus ramas como una sombra entre sombras. Desde esa posición, observaba cómo la enemiga lanzaba ataques hacia la ilusión que había dejado atrás, creyendo que aún estaba allí. Y al ver que la mujer me buscaba desesperadamente entre el humo, aproveché su distracción. Con un destello veloz del Shunshin no Jutsu, aparecí justo frente a ella. Sus ojos apenas alcanzaron a abrirse, congelados por el pánico y la sorpresa, cuando mi katana ya había trazado su sentencia en el aire. Un corte limpio. Silencioso. Letal. Su cabeza voló, dejando un arco carmesí antes de caer con un golpe sordo contra el suelo. Su cuerpo se desplomó un segundo después, como una marioneta sin hilos. Respirando agitado, me giré con rapidez al oír un rugido y vi a Makoto acorralada, retrocediendo con dificultad ante los zarpazos de la tigresa, que dejaban líneas de escarcha marcadas en el suelo, en el aire, incluso en su ropa. Estaba herida. Un golpe más, y no lo contaría. Sin dudarlo, tomé la cabeza cercenada de la kunoichi y la lancé con fuerza hacia la bestia. Tu invocadora está muerta. Ya no tienes por qué seguir luchando. La cabeza rodó y se detuvo justo frente a las garras del tigre, que la observó en silencio.
Un profundo gruñido surgió de su pecho mientras bajaba la mirada hacia el rostro inerte de la mujer. El aire a su alrededor se volvió más gélido, pero no atacó. No por rabia, sino por respeto. Lentamente, el tigre se giró hacia mí. Sus ojos amarillos, penetrantes, se clavaron en los míos con una mezcla de reconocimiento y juicio. Caminó con paso firme, cada huella congelando el suelo. Al estar a escasos metros de distancia, habló con aquella voz femenina, grave y ronca. No esperaba que un cachorro tuviera colmillos tan afilados. Has honrado el combate, y has sido justo. Se detuvo, bajó la cabeza un poco y dijo con solemnidad. Mi pacto con la humana termina aquí. No lucharé por alguien que ha caído con deshonor. Pero por otro lado, continuó la voz de la tigresa, su silueta aún desvaneciéndose en remolinos de escarcha, veo que tú eres un mejor candidato a ser mi invocador que ella. Por eso, te ofrezco firmar mi contrato. Aquellas palabras cayeron como un rayo en medio del silencio. Me quedé congelado. El sudor frío de la batalla aún resbalaba por mi frente, pero esa sensación no era de agotamiento, sino de algo mucho más profundo. Asombro, miedo, responsabilidad. Giré lentamente la mirada hacia Makoto, esperando una reacción, una orden, una advertencia. Pero ella estaba tan atónita como yo. Respiraba con dificultad, aún arrodillada, y tenía los ojos muy abiertos. Lo escuchaste tú también, ¿verdad? Murmuré. Makoto asintió despacio, sin quitar la vista del lugar donde el tigre había desaparecido. No pensé que un ser así ofreciera contratos tan pronto, y por voluntad propia. En ese momento, una corriente gélida volvió a materializar la figura del tigre ante nosotros, aunque ya no con la agresividad anterior. Se inclinó un poco, y con un movimiento de su cola, hizo aparecer un pergamino antiguo sobre el suelo. Sus letras estaban escritas en un idioma antiguo, pero el chakra que emanaba era claro, poderoso y helado. Mi nombre es Yukiren. Soy la vigía de las montañas heladas del norte. El vínculo que ofrece mi clan no es servidumbre sino alianza. Me arrodillé con lentitud frente al pergamino, aún indeciso. Mi corazón golpeaba con fuerza. Esta no era una decisión pequeña. Pero las palabras resonaban en mí como una invitación a algo más grande que esta misión, que esta guerra que yo mismo. ¿Aceptarás? Preguntó Yukiren, con solemnidad. Volví a mirar a Makoto. Ella, finalmente, sonrió débilmente y asintió. Hazlo, Iruka. Una oportunidad así no vuelve a aparecer. Tragué saliva, y con decisión, mordí mi dedo y deslicé la sangre sobre el pergamino. El chakra de Yukiren me envolvió de inmediato, una oleada de frío poderoso, pero reconfortante. No era un frío que lastimaba, era un frío que protegía. Yukiren asintió, satisfecha. A partir de ahora, somos uno. Llama cuando necesites mi fuerza. Pero recuerda, la escarcha no perdona la debilidad. Dicho esto, su forma se desvaneció una vez más. Me dejé caer sentado junto a Makoto, temblando levemente, sin saber si era por el frío o por la emoción. Bueno, dijo ella, medio sonriendo, ahora sí que no me puedes decir que no eres especial. Pero ese momento de paz se desvanecería en un suspiro, eclipsado por un estallido de poder abrumador que sacudía el aire. Desde las profundidades del subsuelo, dos chakras colosales se elevaban como olas violentas chocando entre sí. El suelo tembló bajo mis pies, y mi cuerpo reaccionó instintivamente con un escalofrío. Mierda, había olvidado que están luchando. Murmuré, con un dejo de culpa y alarma en la voz. Sin perder más tiempo, me incorporé, sacudí el polvo de mis ropas con rapidez y busqué mi tanto. Lo deslicé dentro del sello de almacenamiento junto a mi katana, sellando ambas armas con un destello. Iruka. La voz grave de Makoto me alcanzó antes de que diera un paso más. No te entrometas entre Kushimaru y Rengaku. Podrías morir. El Rengaku es lo suficientemente fuerte como para acabar con Kushimaru. Me detuve. Sus palabras no eran una sugerencia. Eran una advertencia con peso, con verdad. Asentí con firmeza, pero mis puños seguían apretados. El deseo de ayudar era como una espina clavada en mi pecho. Con un suspiro profundo, hice acopio de todo el chakra que podía manejar, mordiéndome el dedo con fuerza. Sentí el sabor metálico de la sangre en la lengua mientras realizaba los sellos con precisión, los mismos que había visto tantas veces en manos de Anko y en los recuerdos oscuros de Orochimaru. Jutsu de invocación. Exhalé, golpeando con la palma abierta el suelo. Una explosión de humo denso estalló frente a mí, agitando el aire con violencia. Cuando el polvo se disipó, Yukiren emergió con elegancia imponente, su pelaje blanco reluciendo con escarcha, sus ojos como témpanos afilados. Iruka. Pronunció, su voz rugía como viento entre montañas. ¿Ya necesitas mi poder?
Yukiren, necesito tu ayuda en la lucha de abajo. Dije, mi voz grave, pero cargada de determinación. Al escucharme, Yukiren asintió de inmediato, comprendiendo mi petición sin necesidad de más palabras. Sin perder tiempo, inclinó ligeramente su cuerpo y permitió que me subiera a su lomo. Al instante, el aire a nuestro alrededor se enfrió, y el tigre se impulsó con una velocidad aterradora, abriendo una grieta en el suelo para descender con rapidez. El rugido de su entrada al conflicto fue ensordecedor, como si todo el terreno temblara ante su presencia. Cayendo en medio del conflicto, el suelo crujió bajo nosotros, y por unos segundos, todos detuvieron su ataque. La atmósfera se cortó en dos, el sonido de la batalla quedándose suspendido mientras todas las miradas se volvían hacia mí. Oye, Ese es el tigre de Yura. Gritó un matón que rodeaba a Daki, mirando con incredulidad a la bestia de hielo que se encontraba sobre el suelo de batalla. Eso significa que el mocoso la mató. Añadió otro, rodeando a Asuma con un destello de rabia y confusión en sus ojos. Por un momento, el caos se detuvo, y todo lo que podía escuchar era el sonido del viento cortando el aire, los cuerpos tensos esperando el siguiente movimiento. La presión en el aire era palpable, y la situación, que antes parecía ser un enfrentamiento de fuerzas igualadas, ahora había cambiado por completo. Rengaku, que tenía un gran bastón de bo negro en sus manos, no desvió la mirada, pero pude ver en sus ojos la reacción al presenciar mi entrada. Así que finalmente te has unido a la fiesta, Iruka. Su voz resonó con calma, pero con un toque de burla. Este será un espectáculo interesante. A su lado, Kusimaru frunció el ceño, sin que su máscara mostrara emoción, pero el aumento en su chakra delataba su irritación. Sabía que el equilibrio estaba a punto de romperse. Lo único que podía hacer era esperar. Y con todos los ojos puestos en nosotros, el campo de batalla volvió a encenderse como una chispa en pólvora. Las espadas relucieron bajo la escasa luz que se filtraba desde el techo resquebrajado, y la tensión volvió a envolver el aire como una niebla espesa y cortante. Yukiren, los que llevan la banda de Konoha son aliados. No los ataques. Mi voz fue baja, pero clara. Ella gruñó suavemente en señal de comprensión, y sin perder tiempo, se lanzó como una sombra plateada entre los enemigos. Un rugido. Un destello. Un zarpazo. Los matones apenas tuvieron tiempo de gritar. En cuestión de segundos, sus filas se redujeron drásticamente. Miembros cercenados, cuerpos congelados, miradas perdidas. Lo que antes era una marea de enemigos se convirtió en un puñado tembloroso de sobrevivientes. La gran mayoría cayó sin piedad bajo las garras heladas de Yukiren, y los pocos que conservaron la cordura fueron reducidos y apresados por los Chunin que seguían luchando. Ya no eran enemigos, eran rehenes. Cáscaras vacías de una amenaza extinta. Sin embargo, el verdadero peligro seguía allí. El choque de dos chakras descomunales, Rengaku y Kusimaru, seguía desgarrando la base desde sus cimientos. Cada vez que sus ataques se encontraban, el aire vibraba como si el mundo mismo estuviera por quebrarse. Fue entonces que escuché la voz de Asuma detrás de mí, rasposa y entrecortada por la fatiga. Oye, Iruka, esperaba muchas cosas de ti, pero no que consiguieras un contrato de invocación. Su tono era mitad sorpresa, mitad reconocimiento. Sus ojos estaban clavados en Yukiren, que permanecía alerta, los músculos tensos como si esperara la orden de saltar al campo una vez más o de sacarme de allí si las cosas se salían de control. No fue algo planeado, pero se dio. Respondí, sin apartar la vista del agujero donde los dos monstruos seguían chocando. Yukiren alzó la cabeza. Sus ojos brillaban con inteligencia y precaución. Sabía que aún no habíamos terminado. Que el verdadero final aún no se había escrito. Y en el fondo de mi pecho, mientras respiraba con dificultad y el chakra escaseaba como agua en el desierto, una idea empezaba a tomar forma. Una idea tan arriesgada como necesaria. Porque si Rengaku caía, tendríamos que enfrentarlo juntos. Pero cualquier pensamiento que rondara mi mente se ahogó de golpe con el rugido sordo del chakra agitado. Desde el agujero que conducía al combate principal, una oleada de dragones de agua emergió como serpientes furiosas, con sus fauces abiertas y sus ojos brillando con intención asesina. Venían directo hacia nosotros, arrastrando a su paso columnas de vapor y escarcha. ¡Atrás! Grité instintivamente, pero no hizo falta. Yukiren ya se había movido. Con un rugido gutural que hizo temblar el suelo bajo mis pies, alzó una de sus enormes patas delanteras y dio un salpazo al aire. No tocó a los dragones.
No necesitó hacerlo. El golpe cortó el aire con tal precisión y fuerza que una ráfaga gélida se disparó como una guadaña invisible. Y al contacto, los dragones estallaron. No en agua, no en vapor, en fragmentos de hielo. Cayeron al suelo como cristales rotos, fragmentándose aún más con un tintinear agudo y frío que llenó el ambiente como una campana fúnebre. La amenaza fue eliminada en un solo movimiento. TSK, escupió uno de los matones restantes, retrocediendo con miedo visible en los ojos. ¿Qué diablos es ese tigre? Yo tampoco lo sabía del todo. Pero mientras me aferraba al pelaje de Yukiren y sentía su energía fluyendo bajo mi cuerpo como una corriente viva, comprendí algo. No era solo una invocación, era casi como una fuerza de la naturaleza. Una criatura salvaje, sabia y despiadada, que por algún absurdo capricho del destino, había decidido luchar a mi lado. Mientras tanto, en el corazón de la batalla, el aire vibraba con un chakra tan denso que costaba respirar. Rengaku y Kusimaru se encontraban enfrascados en un brutal intercambio de golpes. Las espadas brillaban, el metal chocaba, y el suelo a sus pies se resquebrajaba con cada impacto. A simple vista, parecía una pelea igualada. Pero ambos lo sabían. No lo era. Detrás de cada parry de Rengaku, de cada esquiva precisa y cada sonrisa contenida, se escondía una verdad peligrosa. Uno de los dos era claramente superior. Y no era Kusimaru. Maldito bastardo. Me estás subestimando. Gruñó Kusimaru, su voz rasgando el aire con rabia. Te equivocas, respondió Rengaku con una sonrisa ladina y un tono casi didáctico. Eres fuerte, Kusimaru. Dijiste que lograste acorralar a mi esposa, y al mocoso. Te creo. Pero el problema es muy simple. Yo soy más fuerte. Y entonces lo hizo. Rengaku rompió su guardia con un movimiento fluido, casi elegante, y el castigo comenzó. 1. Su puño se hundió en el costado de Kusimaru, provocando un crack húmedo y grotesco. 2. Un golpe directo al hombro, que se desplazó de su lugar con otro estallido de hueso roto. No se detuvo. Puño tras puño. Golpe tras golpe. Hueso tras hueso. Cada impacto era una sentencia. Cada crujido, una nota en la sinfonía brutal de su derrota. Y entonces, el último. Un golpe giratorio directo a la cabeza, seco y brutal. La máscara de Kusimaru estalló en pedazos como porcelana quebrada. El cuerpo del espadachín salió disparado un par de metros, cayendo como un trapo empapado de sangre, inmóvil, mientras chorros oscuros brotaban de su boca, nariz y oídos. Rengaku ni siquiera jadeaba. Solo observó el cuerpo inerte de Kusimaru con la misma mirada que uno reserva para una herramienta rota. Sin emoción, sin orgullo. Solo un trabajo terminado. Y 10. Apenas terminó de pronunciarlo, el B en su mano se cubrió de sellos incandescentes y explotó en una nube de humo blanco. De entre ella emergió una figura imponente. Un ser simiesco, musculoso, de pelaje gris oscuro y ojos afilados como cuchillas. Su presencia llenaba el espacio con autoridad natural. Como siempre, joven Rengaku, es un placer luchar junto a ti, gruñó con voz grave el mismísimo Enma, el rey mono y líder de la invocación del clan Sarutobi. El gusto es mío, viejo amigo, respondió Rengaku con un asentimiento tranquilo. No necesitaban más palabras. Con respeto mutuo, Enma juntó las palmas, y su figura se disolvió en una nube de humo, como si nunca hubiera estado ahí. El silencio tras su partida fue ensordecedor. Y el campo de batalla, aunque aún vivo, parecía haber cambiado. Porque todos sabían que algo verdaderamente peligroso había estado presente. Tras presenciar la brutal conclusión del combate, Yukiren relajó sus músculos, su pelaje se alisó y, tras inclinar brevemente la cabeza hacia mí en señal de respeto, se disipó en una nube de humo blanco. Su partida coincidía con la desaparición de todo peligro inmediato y con mi chakra al borde del colapso. Yo, aún respirando agitado, me dejé caer sobre una rodilla, sintiendo el peso de la batalla y de la escena que acababa de ver. ¿Por qué este cabrón todavía no es Hokage? La pregunta se me escapó en voz alta, pensaba que solo la había dicho para mí. Pero no fue así. Rengaku, todavía erguido sobre los restos del combate, soltó una carcajada seca, no arrogante, sino cansada como si hubiese escuchado esa pregunta demasiadas veces. Eso es porque no pienso dejar que el viejo descanse, dijo girándose hacia mí con una sonrisa ladina. Quiero verlo sufrir un poco más. Y tras esta declaración simplemente me desmayaría y todo se volvería negro para mí. Capítulo 8. La oscuridad había sido total. Pero no eterna. Me desperté aunque no del todo. Estaba acostado en mi cama, en lo que parecía ser mi casa. Pero todo tenía ese brillo extraño, como si los bordes estuvieran demasiado definidos. Como si el mundo entero estuviera contenido. Me incorporé, con el cuerpo aún entumecido.
Al caminar por el pasillo, sentí el aire más denso, como si el silencio mismo pesara. Las paredes estaban cubiertas de fotos que yo no recordaba haber colgado. Y sin embargo, algo en ellas me resultaba íntimamente familiar. Una pareja de shinobis. Un hombre con una mirada firme pero amable, y una mujer con sonrisa serena y ojos duros de guerra. Mis padres. Los de este mundo. A medida que avanzaba, las fotos los mostraban envejeciendo, en misiones, en festivales, y luego en casa. Hasta que apareció un pequeño Iruka, de unos 8 años, posando entre ambos, con la sonrisa más brillante que jamás recordé haber tenido. Esa fue la última imagen. Después, solo la pared desnuda. Y al cruzar el umbral ya no estaba en un pasillo. Estaba en el patio de la casa, bañado en la luz suave del atardecer. Y frente a mí, un niño yo, más joven. Estaba practicando el lanzamiento de kunais, frustrado. Sus tiros fallaban por centímetros, pero esos centímetros parecían romperle el alma. Me acerqué sin pensar, como si mis pies supieran a dónde ir. Con cuidado, tomé su mano justo antes de que soltara otro kunai. Él giró la cabeza hacia mí. No había sorpresa, ni miedo. Solo una confusión tranquila. ¿Qué sucede?, preguntó con voz suave. Me incliné levemente, notando la tensión en sus hombros. Sonreí con nostalgia, como si hablara conmigo mismo, porque lo hacía. Estás usando la posición equivocada, respondí, con una calma que no me pertenecía del todo. Tienes que lanzarlos así. Saqué uno de mis kunais, lo sostuve con la precisión que solo se gana con años de práctica y lo lancé. El proyectil silbó en el aire antes de clavarse directo en el centro del blanco con un golpe seco y satisfactorio. El niño me miró, no con asombro, sino con reconocimiento e imitando mi movimiento, el niño lanzó el kunai con la nueva posición. Voló con menos fuerza, pero mejor dirección, y se clavó cerca del centro del blanco. No era perfecto, pero era lo suficientemente bueno para hacer que su rostro se iluminara como si hubiera conquistado el mundo. Gracias, dijo, girándose hacia mí con una sonrisa genuina. Había estado toda la tarde intentando hacerlo bien. Le devolví la sonrisa. Una tranquila, que me pesó en el pecho. No hay de qué. Solo recuerda usar el índice y el dedo medio para guiar el lanzamiento. Es igual con los shuriken, dije, repitiendo algo que me había llevado semanas aprender. El niño asintió, todavía con una sonrisa, pero esta vez con un brillo distinto en los ojos. Como si esa explicación le hubiera dado algo más que puntería. Gracias, lo iba a hacer con papá y mamá. Su voz se suavizó. Pero ellos prometieron enseñarme después de volver de su misión. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Una promesa que no pudieron cumplir y de golpe, me golpeó el recuerdo. No mío. No de esta vida. Sino del Iruka original. La espera. La puerta que nunca se abrió. La ausencia que se volvió rutina. Algo en mí se tensó. Me costaba respirar por un segundo. ¿Oye?, pregunté mientras lo observaba. ¿Tú sabes por qué estoy aquí? El niño, el otro yo, no parecía sorprendido. Siguió sonriendo. Aunque esa sonrisa ya no era infantil, era sabia, resignada. Estamos en mis recuerdos. Bueno, ahora son tus recuerdos también. Un escalofrío me recorrió. Comprendí quién era él. Así que tú eres. Sí, respondió, sereno, mientras caminaba hacia mí con las manos en los bolsillos. Yo soy el Iruka original. Me quedé en silencio. Viéndome a mí mismo. O más bien, a quién fui antes de despertar en este mundo. Y yo lo siento, balbuceé, bajando la mirada con un nudo en la garganta. De verdad no quería quitarte tu vida, pero ante eso, el niño simplemente negó con la cabeza. Con una tranquilidad desarmante. Como si le hablara a un amigo y no a alguien que, técnicamente, había ocupado su cuerpo y su lugar en el mundo. No me has quitado nada, dijo, con una sonrisa suave. Tú y yo somos uno bueno, no todavía, agregó con un encogimiento de hombros. Pero en teoría, sí lo somos. Todo lo que tú vivas, todo lo que has vivido, yo también lo haré. A través de ti. Su voz no tenía rencor. Solo una extraña mezcla de aceptación y sabiduría que me hizo sentir pequeño. Yo esperaba odio. Tristeza. Algo que me hiciera sentir más culpable de lo que ya me sentía. Pero en cambio, me ofrecía comprensión. Algo que yo mismo no me había dado desde que desperté en este mundo. ¿Y no estás enojado?, pregunté, apenas en un susurro. El niño se encogió de hombros otra vez. ¿Para qué? Lo único que cambiaría es cómo te sientes tú, no lo que somos. Y, siendo sinceros, me gusta cómo estás escribiendo nuestra historia. Tragué saliva. No supe qué responder. Solo lo miré. Más que nunca, lo sentí como una parte de mí que había olvidado.
No un extraño. No un alma atrapada. Sino una raíz. Un eco. Una voz que siempre estuvo, esperando que la escuchara. Entonces, murmuré, ¿qué hago ahora? El niño sonrió, dio media vuelta, y se alejó caminando hacia la sombra del patio. Lo que quieras, Iruka. Pero hazlo bien. Por los dos. Te espera. Dije con prisa, extendiendo la mano para detenerlo. El niño giró sobre sus talones con calma y, en lugar de desaparecer, se dirigió hacia la puerta de la casa. Vamos, caminemos un rato, añadió, con una sonrisa ligera. Lo seguí sin decir nada. Al cruzar la puerta, el entorno cambió por completo. Ahora estábamos frente al antiguo Ichiraku, mucho más grande que en la actualidad, tal como era antes de la destrucción causada por el Kibi. Una cálida nostalgia me abrazó apenas vi el letrero. Entramos y nos sentamos en los taburetes. Era como volver a una época imposible. Del otro lado del mostrador, una mujer parecida a Ayame, quizás su madre, Kanako, se nos acercó con una sonrisa que irradiaba cariño. Pero si son nuestros clientes favoritos, exclamó con tono cálido, mirándonos como si fuésemos parte de su familia. Hola, tía Kanako, dijimos ambos al unísono, sin siquiera coordinarnos. Bien, ¿y qué pedirán hoy? Preguntó, guiñando un ojo con astucia. Un ramen de miso, volvimos a decir los dos, exactamente al mismo tiempo. Está bien, 2 miso especiales para mis niños especiales, dijo entre risas antes de acercarse a apretarnos suavemente las mejillas, como una tía de verdad. Luego, volvió a la cocina con su energía radiante. El ambiente se sentía tan seguro, tan irreal que por unos segundos se me olvidó todo. Pero entonces, como quien lanza una piedra a un lago en calma, el Iruka niño habló. Y entonces, Iruka, ¿cómo podríamos unirnos? ¿Y en qué influiría no hacerlo? La pregunta me sacó del ensueño. Lo miré, curioso, mientras él sacaba unos palillos y comenzaba a jugar con ellos, distraído, como si la pregunta no tuviera el peso que yo sentía. Supongo que recuerdas a ese tipo Vergil, del juego de Bill Micree, dijo sin dejar de mover los palillos. Oh, sí, asentí, sonriendo. El deudor profesional de pensión alimenticia. Exacto, dijimos al unísono, otra vez. Bueno, ¿ves que en The Bill Micree 5 están B y Urisen? En este caso, tú eres B y yo soy Urisen. Parpadeé. Era una comparación absurda. Pero tenía demasiado sentido. Tú eres el recipiente, la parte física. Mientras tanto, yo soy solo poder y potencial. Solo soy un concepto. Algo que, al principio, te faltaba. Pero con el tiempo desarrollaste tu propio camino. Tu propia fuerza. Como cuando luchaste contra Mei, ¿lo recuerdas? Estabas hecho polvo por dentro y por fuera. Y aún así, te levantaste. Seguías avanzando. Mi garganta se cerró por un momento. Lo recordaba. Cada vez que pensé que no podría más, cada vez que quería rendirme, ese instinto que me impulsaba. Esa rabia, esa voluntad. ¿Había sido él o había sido yo? Entonces, si nos unimos... El niño Iruka dejó los palillos, y me miró con seriedad por primera vez. Si nos unimos no habrá más dudas. No habrá más preguntas sobre quién eres o qué haces aquí. Serás completo. Serás Iruka o Mino. Ni una sombra del pasado ni un extranjero en un cuerpo ajeno. Serás tú, finalmente. Pero si no lo hacemos, seguirás vagando con esa voz interna que te dice que no mereces esto. Que solo estás robando algo que no era tuyo. Mi voz salió apenas como un susurro. ¿Y cómo se hace? El niño sonrió. Cuando estés listo yo vendré a ti. Y justo en ese momento, tía Kanako gritó desde la cocina. ¿Listo el ramen, mis niños? Nos miramos. Sonreímos. Luego dimos las gracias y comenzamos a comer en un silencio agradable, de esos que no incomodan, sino que abrigan. Solo los sorbeteos de los fideos y las ocasionales preguntas de Kanako rompían la quietud. Ella se había apoyado en la barra, observándonos con una calidez que solo podría describirse como maternal. Cuando terminamos, me levanté, dejé el dinero sobre la barra con una sonrisa y nos despedimos con una reverencia, como si fuera un rito de respeto a un recuerdo que sabía que no me pertenecía del todo pero que cada vez sentía más mío. Apenas dimos un paso fuera del restaurante, el entorno cambió de nuevo. Esta vez aparecimos en una librería. Era amplia, iluminada por luz natural que entraba a través de grandes ventanales, y el olor a papel viejo y tinta nos rodeó como un abrazo invisible. No hablamos mucho. Simplemente vagamos entre los estantes, sacando libros al azar, hojeando algunos con dibujos, otros con diagramas ninja, otros simplemente por lo extraño de sus títulos. ¿Oye? Pregunté en voz baja, mirando la portada de un tomo antiguo. Si nos fusionamos, ¿cómo cambiaría nuestro poder?
¿O simplemente seguiríamos igual? Iruka, el niño, sacó un pequeño libro de tapas rojas, lo hojeó, y respondió sin levantar la vista. Bueno, como te dije, seríamos un vergil. Aunque tú te consideres un inútil o débil, solo piensas así porque careces de tu potencial. Y aún así has llegado hasta aquí. Levantó la vista. Sus ojos eran serenos, seguros. Eso no es poca cosa. Puede que no seamos un prodigio, pero somos algo mejor que eso. Somos un aprendiz con talento. A diferencia de los prodigios, que escalan rápido pero se estancan igual de rápido, los aprendices con talento tenemos un ritmo de mejora constante. Uniforme. Sin atajos pero sin límites. Dejó el libro en su lugar con suavidad. Mientras sigamos entrenando, mientras sigamos avanzando con la cabeza baja pero el espíritu en alto, nuestro poder no dejará de crecer. No necesitaremos compararnos con nadie más. Solo seguir caminando. Me quedé en silencio, asimilando esas palabras. En ese instante, lo entendí. Todo este tiempo me había preocupado por ser más fuerte, por no quedarme atrás, por alcanzar a los demás. Pero tal vez nunca se trató de eso. Tal vez, lo importante era no detenerme, avanzar, caer, levantarme, seguir. Salimos de la tienda y el mundo frente a nosotros se expandió. El cielo estaba pintado por un sol dorado que bañaba todo con su luz cálida, como si el mismo día también hubiese estado esperando esta conclusión. Bueno, dije mirando al horizonte, si ese es el caso entonces quiero que caminemos juntos. Ya no quiero seguir caminando solo. El niño me miró. Sonrió con sinceridad, y sin decir nada más, me tomó la mano con fuerza. Yo tampoco quiero seguir solo. Y entonces caminamos. Primero despacio, como si estuviésemos pisando por primera vez un mundo que por fin nos pertenecía a los dos. Luego más rápido, riéndonos, casi tropezando, hasta que nuestras pisadas se volvieron una carrera alegre por un sendero sin final. Corríamos. Reíamos. Como si todo lo que dolía, lo que faltaba, se hubiese curado en ese momento. Y justo cuando cerré los ojos para guardar ese instante en mi memoria, los abrí de golpe. Una luz blanca me encandiló por un segundo. El techo era desconocido. El olor a desinfectante. Parpadeé, sintiendo una aguja en mi brazo. Estaba tendido en una camilla de hospital. Lento, pero con seguridad, respiraba. Estaba vivo. Al girar la cabeza con cuidado, mi vista se posó en la camilla a mi lado. Makoto estaba allí, vendada en algunas partes y con un yeso en el brazo izquierdo. Tenía un libro entre las manos, aunque el mueble junto a su cama contaba otra historia. Flores frescas, cajas de dulces, una carta doblada con cuidado y hasta una figura de cerámica mal pintada, seguramente hecha por algún niño. Vaya, veo que Rengaku te extraña un poco, dije con la voz ronca, tanteando las cuerdas vocales que parecían haber luchado igual que yo. Makoto alzó la vista con una sonrisa suave. Sí, puede que sea el más tonto de toda la aldea, pero eso no quita que sea un buen esposo. Seguro que sería un gran padre. La frase salió sola, sin pensarla demasiado. Y al verla, noté cómo el color se le subía al rostro como si la hubiera atrapado robando dulces. Rápidamente se tapó la cara con el libro. Me eché a reír al ver esa reacción tan inesperada en la normalmente estoica Makoto. Error. Como castigo divino, el libro voló desde su camilla hasta mi frente con una puntería que casi envidié. Cállate, mocoso. Vas a pelearle el puesto de segundo más tonto a Suma y Gai. Oye. Cálmate, anciana. Te lo digo en serio. Ese hombre me da la impresión de que dejaría de trabajar una semana entera solo porque su hijo se enfermó. Bueno, ese sí suena como algo que él haría. Su voz se deshizo en un susurro ensoñado, mientras sus ojos se perdían en el vacío con una leve sonrisa. Yo solo me acomodé mejor en la cama. Era bueno estar vivo, incluso si eso significaba ser golpeado por libros de vez en cuando. Bueno, Makoto, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Pregunté mientras me incorporaba un poco, sintiendo cada músculo protestar como si me hubieran atropellado con una carreta. Makoto, aún con el libro apoyado en el regazo, volvió del limbo romántico y respondió. 5 días. Y ahora que lo mencionas, me lanzó una mirada pícara que me puso alerta. Parece que tienes algunas fans. Fruncí el ceño, confundido, hasta que noté el mueble junto a mi cama. Un par de cajas de dulces, una carta con dibujitos y un enorme oso de peluche que sostenía un corazón entre las patas. Una gota de sudor me recorrió la sien. ¿Y ese oso? Pregunté, a medio camino entre la risa y el pánico.
Oh, te lo trajo Rengaku, dijo Makoto con toda la seriedad del mundo. Ambos estallamos en carcajadas. El maldito oso tenía hasta una bufanda con mi nombre bordado. Aunque bueno, continuó Makoto con aire de misterio, lo que le trajo a Yumi fue incluso mejor. Espera, ¿dónde está Yumi? Pregunté mirando a mi alrededor. Estoy aquí, dijo de pronto una voz detrás de la cortina junto a mi cama. La tela se corrió, y por un segundo, una brisa traviesa se coló por la ventana entre mi camilla y la de Makoto, levantando con elegancia dramática la bata de Yumi. Mis ojos se abrieron como platos. La imagen fue breve, pero suficiente para asegurarme otro libro en la cabeza. Mierda. ¿Por qué siempre me tiran libros? No es mi culpa que el viento haga su trabajo. Protesté, sobándome la cabeza mientras Yumi, roja como un tomate, cerraba la cortina de golpe y se escondía en su cama. Las carcajadas de Makoto llenaron el cuarto como campanas burlonas. Bueno, ahí tienes tu respuesta, dijo aún entre risas. Y siguiendo con lo que te decía, vinieron muchas mujeres a verte, ¿sabes? ¿Muchas? Pregunté, aún perplejo. Sí, 2 chicas pelimoradas vinieron todos estos días. Y también una pareja con su hija. Para ti son Anko, Yugao y mis tíos. Makoto se cruzó de piernas y apoyó las manos en su regazo con una expresión que solo describiría como chismosa profesional en servicio. Oh, cuéntame más sobre esas Anko y Yugao. Nunca me hablas de ninguna chica ni de tu vida, de hecho. Tragué saliva. No estaba preparado para un interrogatorio sentimental, pero ya no tenía escapatoria. Bueno, Yugao es la alta. Es mi mejor amiga. Estoy bastante seguro de que le gusta Yate, aunque no lo admite. Eso pareció desanimar un poco a Makoto, pero su chispa de cotilla seguía encendida. ¿Y la otra chica? Ella es Anko, era mi compañera de equipo. Es un tanto especial. ¿Especial cómo? Preguntó Makoto, inclinándose hacia adelante con ojos brillantes. Especial como en Lanza Kunais, con una sonrisa, hace bromas horribles, y tiene la costumbre de colgarse de mi hombro sin pedir permiso. También tiene una energía inagotable y una risa rara, pero es buena persona. Un poco intensa pero leal. Aunque a veces siento que me ve como un experimento raro. Oh, suena a que te cae muy bien, dijo Makoto con una sonrisilla escondida. ¿Te gusta? ¿Qué? No. O sea, no sé. Es solo que... Ajá, dijo Makoto, disfrutando más de mi confusión que de su libro. Y dime, entre la amiga misteriosa y la compañera especial, ¿a cuál le escribirías primero si te quedaras atrapado en una isla? Mejor me tiro al mar. Grité, tapándome con la manta. Makoto solo rió. Y aunque me sentía atacado, no pude evitar sonreír también. Por primera vez en días, el dolor se sentía lejano y la calidez, cercana. Bueno, entonces ¿sabes cuándo me puedo largar? Pregunté, un poco inseguro. Makoto se llevó la mano al mentón, como pensando seriamente. A mí me darán de alta en 5 días, porque todavía necesito algunas sesiones para curar las piernas. A Shun también le faltan un par de tratamientos para su brazo. Y tú deberías estar listo para salir en 3 días, aunque tu corte fue bastante profundo. Tuviste suerte de que no alcanzara órganos vitales, pero la cura que te hizo Takumi no fue suficiente, y encima, ¿qué hiciste? Te metiste a pelear con la tipa del tigre y desgastaste tu chakra, así que la herida se agravó. Hizo una pausa dramática, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Al asomar la cabeza por entre las sábanas para mirarla, vi en su rostro una expresión de enfado genuino. ¿Cómo se te ocurre decirle a Takumi que te hiciera una cura improvisada? Y para colmo ponerte a pelear. Si Rengaku no te hubiera aplicado un jutsu médico a tiempo, te habrías muerto. Todo esto por desobedecerme, dijo, con el tono de una madre regañando a su hijo. Bajé la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras, pero la levanté con firmeza. No me arrepiento de haberlo hecho. Si no hubiera llegado a tiempo, quizás no estarías aquí. Prefiero morir por insubordinación que dejar a mi equipo solo. Makoto se quedó en silencio por un momento. Su expresión de enojo no desapareció del todo, pero sus ojos mostraban algo distinto. Algo que no supe identificar al principio. Culpa, quizá. Alivio. Eres un idiota, murmuró con voz baja, casi temblorosa. Se levantó de su cama lentamente y caminó hasta la mía. Pensé que me iba a lanzar otro libro, pero en lugar de eso, se sentó a mi lado. No entiendes cuánto nos asustaste, Iruka. Cuando te desmayaste, cuando empezaste a sangrar como loco, pensé que no ibas a despertar. Y solo podía pensar en lo estúpido que habías sido por hacer eso. Makoto, dije, apenas. Ella no me dejó continuar. Me empujó con suavidad, haciendo que me recostara del todo en la cama. Luego me cubrió con las sábanas como si fuera un niño pequeño. Ya lo dijiste, ¿no?
que no te arrepientes. Entonces cállate y descansa. Si vuelves a hacer una locura así, yo misma te voy a romper la pierna para que no puedas levantarte por un mes. Eso suena más como un castigo que como preocupación. Exacto, dijo sin mirarme, pero una sonrisa leve asomó en sus labios mientras se levantaba para regresar a su camilla. Un breve silencio nos envolvió, roto solo por el viento que seguía entrando por la ventana entre nuestras camas. Afuera, se escuchaban los sonidos cotidianos de la aldea. Pasos, conversaciones lejanas, el graznido de algún cuervo. Oye, Iruka, dijo Makoto de repente, mirando al techo. Gracias por llegar. Yo sonreí, cerrando los ojos con cansancio. Siempre lo haré. Ustedes son mi equipo, y no volveré a llegar tarde otra vez, dije con un tono amargo, lleno de determinación. Pero solo recibí un suave golpe en la frente con los dedos de Makoto. Tonto, me regañó con una sonrisa cansada. Este equipo no necesita otro tonto que se crea el escudo del grupo, como Rengaku. Ya sufro suficientes nervios por él, no me hagas sufrir de los nervios por ti también. La forma en que lo dijo no era solo un reproche, era preocupación, y detrás de esa preocupación, un cariño que me hizo bajar la guardia por un instante. Está bien, lo prometo, respondí, con una sonrisa cansada. Makoto asintió y volvió a su cama y así pasarían 2 días, entre charlas con Makoto, Yumi y algunos visitantes eventuales. Hasta que, por fin, me dieron el alta. Como la vez anterior, tras recibir mis medicamentos y una lista de restricciones bastante molesta, abandoné el hospital esta vez rumbo a mi casa. Una de las prohibiciones más dolorosas. Nada de ramen ni de sus derivados. Vaya mierda, pensé mientras entraba a mi hogar y me dejaba caer en un taburete de la cocina. Había olvidado lo horribles que son los primeros días después del alta. Me quedé un rato allí, mirando al techo. ¿Y ahora qué? Me pregunté en voz baja. No puedo entrenar, me prohibieron cualquier esfuerzo físico. Tampoco puedo usar técnicas que comprometan mis reservas de chakra. Me crucé de brazos. Aunque, pensándolo bien, tenía tanto control de chakra que invocar a Yukiren no debería ser un gran problema. Sí, haré eso. Tras darme una ducha rápida y cambiarme de ropa, me dirigí al claro donde solía entrenar desde que llegué a este mundo. Pero al llegar, me encontré con una escena inesperada. Yugao y Ayate enfrascados en un intenso combate de esgrima. El choque de sus katanas resonaba con fuerza, pero al verme, ambos me saludaron con una breve inclinación de cabeza antes de volver a concentrarse. Seguí mi camino adentrándome en el bosque hasta llegar a mi rincón habitual. Respiré hondo. Bien jutsu de invocación. Me mordí el dedo, tracé los sellos y posé la mano en el suelo. En un estallido de humo blanco, la gran figura de Yukiren apareció ante mí, majestuosa como siempre. ¿¿Cuál es el motivo de mi invocación?, preguntó, con ese tono altivo que ya empezaba a reconocer. Hola, Yukiren. Te invoqué porque quiero conocerte mejor. Al escuchar eso, la tigresa relajó su postura y se sentó como si fuera un gigantesco gato, aunque su porte seguía siendo imponente. Bueno, humano, dijo con voz firme, ¿qué deseas saber sobre mi clan? Primero que nada, una presentación formal, respondí con una ligera reverencia. Me llamo Iruka Umino. Tengo 12 años, ostento el rango de Chunin y sirvo a la aldea oculta de la hoja. Yukiren entrecerró los ojos un instante, como si procesara la información. Luego asintió. Bueno, Iruka. Supongo que es apropiado presentarse así. Como te mencioné en nuestro primer encuentro, mi nombre es Yukiren. Tengo 100 años y, a pesar de ser una de las más jóvenes de mi clan, ostento el rango de vigía de las montañas heladas del norte. Dicho con orgullo, y con una dignidad que haría palidecer a más de un noble. ¿Vigía de las montañas heladas del norte, repetí con curiosidad, mientras me sentaba en una roca cercana. Suena importante. ¿Qué hace un vigía exactamente? Yukiren ladeó levemente la cabeza, como si evaluara cuánto debía compartir conmigo. Los vigías somos responsables de mantener el equilibrio en nuestros territorios. Observamos los cielos, patrullamos las nieves y vigilamos las fronteras heladas del clan. Reportamos movimientos inusuales, cambios en los vientos, presencias ajenas o amenazas que podrían perturbar nuestras tierras. Entonces son como los Anbu de aquí. La tigresa entrecerró los ojos un poco, como si la comparación la molestara levemente. Quizás. Pero entre los nuestros, el deber de vigilar no es una carga. Es un honor. Somos los ojos del clan. Cuando los vigías caen, otros deben ocupar su lugar de inmediato. No hay espacio para el error. La nieve no perdona. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo el peso de sus palabras.
¿Y tú te sientes orgullosa de ese rol? Yukiren cerró los ojos, como si recordara algo lejano, algo frío pero preciado. Mucho. He perdido a otros vigías en tormentas eternas. Algunos murieron protegiendo a cachorros. Otros en combates contra criaturas que ni siquiera existen en tus mapas. Si yo caigo algún día espero que sea por mi clan, no por imprudencia. Eso me hizo tragar saliva. Porque sonaba muy parecido a lo que yo había hecho. Imprudencia disfrazada de deber. Yukiren me miró de reojo, como si hubiera leído mi mente. Veo que compartimos visiones similares, ¿o me equivoco, Iruka? Preguntó Yukiren sin perder ese tono firme y autoritario. Puede ser, respondí, cruzándome de brazos mientras miraba al cielo por un momento. Aunque no puedo decir que tenga una lealtad ciega hacia la aldea. Yo solo soy fiel a mí mismo y a mis aliados. Mientras sirva a esta aldea, seré un héroe para quien lo necesite. Esas últimas palabras se sintieron raras saliendo de mi boca. La verdad, siempre había sido bastante egoísta. Incluso en mi otra vida. Tenía pocos amigos, y aún menos seres queridos. Yo era mi mayor preocupación. Pero aquí en este nuevo mundo, había conocido personas que poco a poco me estaban cambiando. Mi cadena de pensamientos se rompió al notar cómo Yukiren me miraba, directo a los ojos. No con la mirada de un tigre salvaje, sino con la de alguien que podía ver a través de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sí puedo escuchar tus pensamientos, dijo con calma. O al menos sentirlos e interpretarlos. Me quedé helado. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacer eso? Tranquilo, respondió, dejando escapar un suspiro suave, como un bufido cálido en el viento helado. Es parte del vínculo entre compañeros. Nunca traicionaría tu confianza. Tus secretos están a salvo conmigo. ¿Compañeros? ¿A qué te refieres con eso? Yukiren se acomodó sobre la hierba como si fuera a estar un buen rato ahí. Bostezó con elegancia felina antes de continuar. Cuando un humano firma el contrato con nuestro clan, por defecto, su chakra se conecta con el tigre más compatible. En tu caso fui yo. Nuestros chakras vibran en una frecuencia casi idéntica. Podría decir que somos dos mitades del mismo todo. Incluso eres más compatible conmigo que mis antiguos invocadores. Por eso puedo sentir tus pensamientos y con el tiempo, tú también podrás sentir los míos. Oh, eso no me lo esperaba. Qué genial que hayas sido compatible con una tigresa tan poderosa como tú, dije con admiración sincera. El ego de Yukiren pareció inflarse al instante. Sigue adulándome, humano, ronroneó suavemente, bajando un poco la cabeza, complácida. Solté una risa nerviosa y decidí seguirle el juego. Tu pelaje es precioso. Seguro eres la tigresa más linda y sin duda la más fuerte de todas. La tigresa soltó un ronroneo grave, casi como el retumbar lejano de un trueno entre montañas. Parecía realmente disfrutarlo. Aprovechando que estaba tan relajada, me acerqué con cuidado y toqué suavemente su pelaje, acariciando en zonas que sabía que les gustaban a los gatos. Ella cerró los ojos, completamente entregada al momento, ronroneando con fuerza. Humano, no te detengas. Una gota de sudor me cayó por la sien. Sí, lo que diga mi señora tigresa, y así, sin darme cuenta, acabé acariciando a una bestia mística de más de 2 metros, como si fuera una enorme y consentida gata doméstica. Y lo peor o tal vez lo mejor es que estaba disfrutando el momento tanto como ella. Tras unos minutos, Yukiren se calmó. Su cuerpo grande y musculoso se relajó sobre la hierba, y me miró con una expresión mucho más serena. Dime, humano, ¿qué más deseas saber? Yukiren, si puedes sentir mis pensamientos, ¿también puedes ver mis recuerdos? La tigresa resopló, como si la pregunta la hiciera meditar un momento. No, al menos no del todo. Solo puedo acceder a los recuerdos que tú me permitas. ¿Y cómo hago eso? Debemos conectar nuestros chakras. Llegado el momento, sentirás como si un río fluyera por tu mente y tú decidirás hasta dónde dejas que corra. Asentí lentamente. Me senté frente a ella con las piernas cruzadas y, sin dudarlo, posé mi mano sobre su frente. Cerré los ojos y dejé que mi chakra fluyera, relajándolo con intención. Fue extraño. Como si algo dentro de mí se abriese de forma natural, una corriente invisible se extendió hacia Yukiren. Ella parpadeó, sorprendida. Iruka, ¿en serio vas a hacer esto? Su tono era una mezcla de incredulidad y respeto. Sí, respondí con una sonrisa ladeada, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. Sentía el chakra como agua helada deslizándose por mi mente, como cuando te duchas con agua caliente y, de pronto, te cae un baldazo de agua fría. Somos compañeros, ¿no?
Entonces tienes que conocerme por completo. Yukiren mantuvo la mirada fija en mí por un momento más. Luego asintió con solemnidad y cerró los ojos. Entonces te entregaré la misma confianza que tú me estás dando. En ese momento, ambos cerramos los ojos y lo sentí. Un torrente de memorias me invadió. No eran mías. Eran suyas. No solo vi, sentí un siglo de recuerdos. Fui testigo de un nacimiento en una cueva helada, bajo una tormenta de nieve. Vi al pequeño cachorro de tigre abrir los ojos por primera vez, más pequeño y débil que el resto. Sentí su frustración, su hambre, su necesidad constante de demostrar que merecía un lugar en su clan. Día tras día, noche tras noche, ese pequeño tigre entrenaba sin descanso, mientras los demás lo superaban sin esfuerzo. Lo vi fallar. Lo vi caer. Pero también lo vi levantarse, una y otra vez. Yukiren, la tigresa orgullosa frente a mí, alguna vez había sido la más débil. Y mientras que para Yukiren y para mí habían pasado años en ese mundo de memorias compartidas, en el mundo real apenas habían transcurrido unos segundos. Al abrir los ojos, nuestras miradas se encontraron. Pero ya no éramos solo invocador y bestia. Nos mirábamos como si fuésemos viejos amigos que habían caminado juntos toda una vida. Había una conexión silenciosa, profunda, forjada en el cruce de recuerdos y emociones. Sin pensar demasiado, me incliné hacia ella y abracé su enorme cabeza torpemente, enredando mis brazos entre su pelaje espeso. Yukiren parpadeó, sorprendida por el gesto, pero no se apartó. Al contrario, soltó un suave ronroneo, cerrando los ojos y dejando que su frente se hundiera aún más en mi abrazo. Tonto humano, murmuró con una sonrisa apenas audible, pero en su voz no había reproche, solo afecto. Gata tonta, murmuré con una sonrisa suave, sin aflojar el abrazo. Durante unos minutos permanecimos así, compartiendo el silencio y el calor. Luego, como si ambos supiéramos que era hora de soltar, nos separamos. Sin embargo, nuestras miradas seguían tan firmes y cercanas como antes. Iruka, cuando te hayas recuperado del todo, ¿empezarás tu entrenamiento conmigo?, preguntó Yukiren con un leve atisbo de esperanza en su tono autoritario. Negué con la cabeza, con suavidad pero con convicción. Aún no. Primero necesito trabajar en mí mismo, afilar mis propias bases. No me siento digno todavía para seguir el camino de la escarcha. Ella asintió, sin rastro de decepción. Entonces esperaré tu llamado. Cuando estés listo comenzaremos. Y sin decir más, desapareció en una nube de humo blanco que se desvaneció lentamente en el aire. Suspiré con fuerza al ponerme de pie, pero apenas giré el cuerpo, me encontré con las miradas de Ayate y Yugao, que me observaban desde la otra parte del claro como si acabaran de ver a un dragón bailar. ¿En qué momento conseguiste una invocación tan genial?, preguntó Yugao con un tono entre sorpresa y celos, que me arrancó una sonrisa altanera. ¿Oh? ¿Te refieres a Yukiren? No es gran cosa. Solo una bestia mítica que decidió luchar a mi lado porque soy demasiado genial, dije mientras levantaba la mano señalando al cielo. En ese mismo instante, un sutil genjutsu que había estado practicando se activó. Enredaderas ilusorias se deslizaron alrededor de mis piernas, una luz celestial descendió del cielo, y una brillante corona etérea pareció posarse sobre mi cabeza. Brillaba. Como todo un héroe legendario. Ambos me miraron en silencio. Una gota de sudor resbaló por la sien de Ayate. ¿Sabes, Iruka, de verdad te está haciendo mal eso de entrar y salir del hospital?, dijo Yugao con los brazos cruzados. Tantos golpes en la cabeza te están dejando más idiota de lo normal. Me encogí de hombros con toda la dignidad que pude. El genio y la locura caminan de la mano, dije con solemnidad. Sí, y en tu caso se tropezaron juntos por las escaleras, añadió Ayate, provocando la carcajada de Yugao. Es que ustedes son unos envidiosos, dije inflando el pecho con descaro. Solo tienen sus espadas mientras que yo tengo a mi linda y fuerte tigresa. ¿Yugao, le decimos?, preguntó Ayate en voz baja, mirando de reojo a Yugao, quien ya apretaba los puños como si se contuviera de lanzarme una kunai entre ceja y ceja. Déjalo, susurró ella con una sonrisa torcida. Quiero verlo subir más para sentir su corazón romperse desde más alto. Mientras ellos hablaban, yo me pavoneaba más que nunca, caminando con los ojos cerrados como si estuviera en una pasarela invisible. Pero no se preocupen, algún día ustedes también podrán alcanzar una parte de mi magnificencia. Aunque sea la sombra de mi sombra. Y justo cuando iba a coronarme verbalmente como el ninja más increíble de Konoha, la voz de Yugao me cortó de golpe. Iruka, fuimos recomendados para Jnin. Abrí los ojos al instante. Su tono frío y mirada afilada me cortaron la respiración como si alguien me hubiera golpeado el estómago. ¿Qué?
Solté en un susurro, clavando la vista en ella, como si buscara alguna señal de que era una broma, un genjutsu, una trampa. Yugao notó mi desconcierto. Su expresión se suavizó apenas. Fuimos recomendados para Jnin, repitió, esta vez con una voz más cálida, aunque aún contenida. Junto a nuestro escuadrón, hemos completado 12 misiones de rango S. Nos evaluaron. La recomendación es formal. Mi mente se quedó en blanco. 12 misiones de rango S. Jnin. Era una palabra que aún sentía lejana. Un rango que alguna vez pensé inalcanzable, reservado para los prodigios, para los nombres grabados en los muros del honor, no para mí. Pero eso es, balbuceé sin saber siquiera qué decir. Yugao me miró con una sonrisa que, por primera vez en días, no tenía sarcasmo. No eres el único que ha estado creciendo, Iruka. No eres el único que ha estado creciendo, Iruka, dijo Yugao con una media sonrisa. Pero, murmuré mientras los observaba bien por primera vez. Todo en ustedes se siente diferente. Su postura, su mirada, incluso su chakra es más pesado. Había pasado tiempo con ellos, pero recién ahora lo notaba. Ya no eran los mismos genin que conocí en la academia, ni siquiera los mismos chunin que entrenaban conmigo meses atrás. Había algo nuevo en ellos. Más firmeza. Más decisión. Más presencia. Pero incluso Kakashi Atake fue nombrado Jnin a los 13 años, añadí, aún aturdido. ¿Cómo es posible que los hayan ascendido antes que él? Hayate se rascó la nuca con su típica calma, aunque sus ojos no reflejaban diversión sino cierta gravedad. La diferencia es que Kakashi fue promovido solo, por mérito técnico, explicó. Nosotros fuimos evaluados como unidad. Y no es un ascenso oficial aún, solo una recomendación. Una fuerte, añadió Yugao. Dicen que si seguimos en este ritmo, antes de los 15 ya seremos Jnin plenos. Yo abrí la boca, pero no encontré palabras. Mi ego se desinfló como un globo pinchado. El brillo ilusorio de mi genjutsu aún colgaba en el aire, como una mala broma sin remate. Los miré a ambos, sintiendo como una mezcla de admiración, orgullo y una chispa de celos me punzaba en el pecho. Ese supongo que tendré que entrenar, dije, intentando recomponerme mientras me cruzaba de brazos con aire serio. Pero no crean que esto me detendrá, les prometo que me haré más fuerte. Aún no han visto nada. Yugao y Hayate se miraron entre sí, intercambiando una sonrisa silenciosa. Como si compartieran un pensamiento al que yo todavía no tenía acceso. Como si dijeran ya lo sabíamos, está bien, Iruka, respondió Yugao, y su sonrisa se ensanchó con un matiz burlón. Pero trata de no quedarte tan atrás, no podemos esperar a una tortuga. Hey. Esta tortuga tiene garras, respondí alzando una ceja, sacudiendo el brazo como si fuera una garra afilada, lo que solo provocó que Hayate se riera entre dientes. Y también tiene una tigresa, no lo olvides, añadió él. Tras despedirme de Hayate y Yugao, compartiendo unas últimas risas y palabras vacías para cubrir verdades pesadas, me alejé del claro con pasos lentos. El sol ya se ocultaba entre los árboles cuando por fin llegué a casa. Me dejé caer en la cama, sin quitarme siquiera las sandalias. El techo parecía más lejano de lo normal, como si se burlara de mí desde arriba. PFFFFF, vaya mierda. Las palabras escaparon de mi boca como un suspiro envenenado. Me giré hacia el lado, abrazando la almohada sin buscar consuelo real. ¿Cómo puede ser que me esté quedando tan atrás? No esperaba respuesta. Solo el eco mudo de mi habitación me devolvió el silencio. Pensé que había logrado avances reales, pero en tan poco tiempo, ya fueron recomendados para Jnin. Sentí el nudo en el pecho crecer. Apreté el puño con fuerza y me arrepentí al instante. Las lesiones aún no estaban del todo curadas, y una punzada me recordó mi debilidad actual. Mierda, susurré con rabia. ¿Por qué me frustra tanto esto? Me llevé la mano al rostro, tapándome los ojos con los dedos. La mandíbula me temblaba, más de impotencia que de dolor. ¿Por qué mierda he cambiado tanto desde que llegué a este mundo? Antes podía conformarme, antes me bastaba con sobrevivir, ahora odio no poder ser conformista. Odio esta necesidad de validación. De no ser suficiente. Mi voz se quebró en la última palabra. ¿Por qué no podía simplemente aceptar mi ritmo? ¿Por qué tenía que doler tanto ver a los demás avanzar? No era solo orgullo. Era miedo. Miedo a quedarme solo en el camino. A ser olvidado. A no ser necesario. Apretando los dientes, me giré otra vez, esta vez con más fuerza, como si al moverme pudiera escapar de mis pensamientos. Pero no había forma de huir. Ni en este mundo, ni en el otro.